empezar platicándoles una pequeña historia. Tal vez como algunos de ustedes, yo nací en una familia en donde tuve el privilegio de crecer pues con el concepto de un Jesús amigo, ¿no? Mis papás me platicaron de un Jesús a quien le importaba mi vida cotidiana, a quien le importaban mis juegos, mis travesuras, a quien le importaban mis preocupaciones de esa edad. Y de ese modo, pues la verdad es que crecí mirando a Jesús como alguien cercano, ¿no? Que era parte fundamental de mi vida. Más adelante, pues así como yo admiraba a los superhéroes, a Superman, a Spider-Man, pues tantas historias de hombres y mujeres que tienen estos superpoderes y que los utilizan para el bien de la sociedad, también me presentaron la historia de los santos. Y a mí los santos me cautivaban de una manera muy especial, porque yo me daba cuenta de que eran hombres y mujeres que, aunque no tenían superpoderes, sí vivían de manera heroica. Hombres y mujeres que en medio de la adversidad, que en medio del dolor, que en medio de la incertidumbre, de las dudas, de la falta de capacidad, habían optado por aceptar la voluntad de Dios y por llevarla hacia todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me impactó muchísimo porque me he dado cuenta que, por ejemplo, la vida de San Maximiliano Kolbe no había sido nada fácil, ¿no? Yo desde muy chiquita tuve la oportunidad de descubrir que el hecho de seguir a Jesús no significaba que instantáneamente se eliminaban todos los problemas de la vida, ¿no? Sino que, pues diría la Biblia, ¿no? O sea, con él la carga es más ligera, ¿no? Entonces yo descubría la historia de este hombre, San Maximiliano Kolbe, que en medio de la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, iban a matar a un señor que era padre de familia, que era esposo, y que en el momento en el que leen la lista los nazis dicen, no, oiga, no, yo no me puedo morir, o sea, tengo una esposa que depende de mí, tengo unos hijos, y en ese momento, pues San Maximiliano Kolbe levanta la mano y dice, yo me ofrezco en su lugar, ¿no? Entonces, este tipo de historias a mí me volaban la cabeza de una manera impresionante. Y de ese modo, pues fui creciendo con un amor gigante por la historia, por la política, por la acción social. Era una cosa muy chistosa porque, bueno, yo he sido muy nerd toda la vida, pero imagínense que yo me acuerdo perfecto del debate presidencial, ¿no? Que hagan de cuenta, yo veía mi programa de Hannah Montana y me veías ahí bien picada, pero después venía el debate presidencial y yo estaba igual, así de, no, pero es que ya viste, mamá, que dijo esto, ¿no? Y en ese sentido, pues de manera muy natural, siempre creció en mí la ilusión de decir, pues quien está en esas posiciones de liderazgo tiene la oportunidad de servir a muchísimas personas por medio de su trabajo. Sin embargo, como muchos de ustedes, pues crecí y me encontré con una decepción muy grande por las respuestas del mundo, ¿no? O sea, conforme fui creciendo, me di cuenta de que existía la corrupción, me di cuenta de que existían los fraudes, me di cuenta de que la gente, pues, se vendía por dinero, por intereses políticos. Y eso me rompió el corazón porque pues yo le reclamaba un poco a Dios, ¿no? Le decía, a ver, ¿por qué pones en mi corazón este deseo tan grande de servir, de ayudar a los demás, de hacer un cambio real en el mundo? Y no me das los medios para lograrlo, ¿no? O sea, ¿por qué siembras en mi corazón esta inquietud y después me topo con un mundo en donde para poder ser gobernante tienes que ser corrupto? Entonces, mi conclusión en ese momento fue, vivir de esto no es una opción, ¿no? Y, y me di cuenta de algo, me di cuenta de que vivimos en un mundo anestesiado. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno normalmente cuando piensa en la anestesia, dices, bueno, pues la anestesia es para quitarte el dolor, ¿no? Para que no sientas dolor. Pero en realidad, la anestesia lo que hace es disminuir la sensibilidad. Y esto es un arma de dos filos, porque por un lado, claro que ya no percibes el dolor,
Pero por otro lado, tampoco percibes la belleza, tampoco percibes las sensaciones que se disfrutan. Y también, si vives anestesiado todo el tiempo y traes un pie roto y sigues caminando y vas a hacer un maratón, pues te puedes lastimar más incluso. Entonces, a lo que me refiero con esto es a que vivimos en un mundo anestesiado en donde después de pasar 10 veces por el mismo semáforo, ya ni siquiera ves a las personas que piden dinero. Vivimos en un mundo anestesiado en donde la violencia es ya tan habitual que no nos alarma ver en las noticias que mataron a alguien. Vivimos en un mundo tan anestesiado en donde si vas caminando por la calle o en tu universidad y ves a alguien triste, ya no te detienes. Y este es un grave peligro, ¿no? Em, y pues bueno, yo iba caminando en mi vida con esta perspectiva hasta que de repente vi un parteaguas. En mi colegio cada año se hacía un concurso de oratoria, ¿no? Típico concurso que te ponían a hacer tu discurso, aprendértelo, concursar. Y ese año el Papa Francisco había sacado la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Entonces en mi colegio se les ocurrió que iba a ser una buena idea que cada uno de los alumnos hiciéramos nuestra oratoria con base en un párrafo de esa encíclica. Pero imagínense, o sea, yo iba en cuarto de primaria. Entonces me acuerdo perfecto que mi mamá me imprimió así la encíclica y la empecé yo a leer, íbamos en la carretera, la empecé a leer, o sea, el capítulo que me tocó, la verdad, pues me estaba costando bastante trabajo, tenía yo unos que 10 años, hasta que de repente llegué a una frase que, que me cambió por completo, una frase que tuve que leer 2 veces para decir, no es cierto que esto es real. Y fue la siguiente, el Papa Francisco citando a Jesús en el Evangelio de San Mateo. Y dice, los poderosos de las naciones las dominan como señores absolutos. Los grandes las oprimen con su poder. Que no sea así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande, sea el servido. Y para mí esto fue una completa locura, porque a ver, Jesús estaba reconociendo que es real que los gobernantes son corruptibles. Jesús estaba reconociendo que es real que los líderes muchas veces no sirven a los demás. Y aún en medio de eso, Jesús me estaba diciendo a mi Cata de 10 años que existía otro camino. Jesús estaba diciéndome ahí que ese deseo de grandeza que yo tenía en el corazón era válido y era bueno, pero que no se satisfacía con dinero, ni con fama, ni con poder. Ese deseo de grandeza llegaba a su plenitud en el servicio a los demás. Y en ese momento, pues se me ensanchó el corazón de una manera que yo decía, quiero amar tanto a los demás como Jesús me ama. De verdad es una cosa incontenible. O sea, cuando tú te vas de misiones y regresas, dices, ¿cómo puedo seguir compartiendo el evangelio con la gente a mi alrededor cuando ya no voy de casa en casa tocando la puerta, ¿no? Y pues fue en ese contexto que para mí eso significó darlo todo en todo, ¿no? Digo, a ver, hay una visión muy sana de ofrecer pues tus actividades cotidianas a Dios, de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero en aquel entonces caí un poco en un extremo, ¿no? De decir, no, pues quiero ser la mejor en todo y quiero ofrecerlo a Dios. Y está muy padre, ¿no? Y entonces, pues me fui a un concurso nacional de matemáticas. Y después me fui a un concurso nacional de Microsoft, que concursaba yo contra los de la universidad. Y luego me fui a un curso de robótica en la NASA, porque yo quería ser astronauta. Y me fui de misiones y era la capitana del equipo de fútbol. Y todo esto, pues la verdad me estaba yendo muy bien. Ahora sí que en esa época de secundaria, pues es todo lo que puedes aspirar, ¿no? Em, Sin embargo, me daba cuenta de que en el fondo todos estos logros, todas estas cosas que yo estaba buscando hacer con excelencia, pues eran para mí.
¿no? O sea, em, este tema de los concursos, de etcétera, al final sentía que algo me faltaba. Y entonces empecé a pensar, bueno, pues cuando sea grande, voy a tener una organización y voy a ayudar a muchísimas personas. Y cuando sea grande, en una de esas, pues termino siendo presidenta de la República y puedo acabar con la pobreza. Y cuando sea grande, pues voy a ser presidenta de la sociedad de alumnos de mi universidad y pues voy a hacer alguna campaña para ayudar a las personas migrantes de mi estado. Y cuando sea grande, ¿no? Como muchos de nosotros vivimos, pues en la adolescencia, en la juventud. Em, y de ese modo empecé a soñar con cosas que quería hacer en el futuro, pero que no me aventaba a hacer en el presente, ¿no? Y, y de repente viví un cambio de la noche a la mañana. De repente empecé a sentir unos dolores horribles en el cuello y en la espalda, un ardor, una tensión horrible, que de repente ya no me permitían pues ir a mis entrenamientos de fútbol, que eran mi vida entera, o que, por ejemplo, pues hacían que tuviera que llegar más tarde a mis clases porque no me podía levantar del dolor. Y al principio yo dije, bueno, pues seguro me caí en algún partido de fútbol y ya está, o sea, se me va a quitar. Pero empezaron a pasar las semanas y los meses y no se me quitaba y empezaba a aumentar. Y de repente también se me empezaba a bajar la presión y me empezaba a marear, me empezaba a sentir súper débil todo el tiempo, como si me fuera a desmayar. Y entonces pues ya nos empezamos a preocupar y empezamos a recorrer miles de doctores, diferentes diagnósticos, tratamientos, experimentos, este, pues efectos secundarios de las medicinas. El punto es que después de un año aún no sabíamos qué tenía. Entonces, pues a mis, que serán por ahí 14 años, mis papás decidieron pues llevarme a la Ciudad de México para que en un hospital más especializado pues me hicieran otros estudios, ¿no? Y ya me internaron en ese hospital, no encontraba nada, no encontraba nada. Y de repente, una noche, yo veo así a mis papás que entraron así al cuarto del hospital pálidos. O sea, de eso que ves a tus papás y dices, algo saben, algo pasó, así. Y por un lado yo sentía una alegría enorme de decir, bendito sea Dios, ya saben que tengo, o sea, porque eso significa pues que ya puede haber un tratamiento, ¿no? Pero por otro lado yo decía, madre mía, ya saben que tengo, ¿no? Y entonces ya entró un doctorcito muy tierno a- al cuarto del hospital y me enseñó esta imagen. Me dijo, Cata, lo que tienes es un tumor en el centro del cerebro. Y yo, pues a mis 14 años, dije, Madre Santísima, o sea, para mí, no les miento, digo, claro que sentí miedo, claro que después lloré, claro que después, pues, viví todo un proceso, pero en el momento, para mí se hizo silencio en el cuarto y de repente viví esta oración que salió muy espontánea de mi corazón, ¿no? De repente así sentí un flashback a mi infancia, cómo había conocido pues la historia de los santos y no la habían tenido nada fácil. Y de repente me acordé de estas historias como la de Maximiliano Kolbe, en donde yo me daba cuenta de que si Dios permitía que pasaran esas cosas tan difíciles en sus vidas, es porque Él quería hacer algo grande con eso. Y entonces, en ese momento en que vi esta imagen, le dije, Jesús, ¿qué es lo que quieres de mí? Porque sé que si tú permites que estas cosas pasen, algo grande quieres hacer con esto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres de mí, Jesús? Y en ese momento recibí una certeza muy grande de que el momento para dar la vida por Dios y por los demás es ahora. De verdad sentía como que Jesús me decía, a ver, Cata,
¿tú crees en la divina providencia, no? Y en ese entonces mis papás lo hablaban mucho porque tenían que juntar dinero para mis tratamientos, ¿no? La divina providencia, la divina providencia. Así como un Jesús diciéndome, Cata, la divina providencia no se limita al dinero. Es decir, Cata, la providencia es que si yo te puse aquí, en este momento de la historia, con estas capacidades, con estas habilidades, con estas limitaciones, es porque quiero que respondas a una necesidad que existe en el mundo ahorita. O sea, Cata, la providencia también obra por medio de nosotros, ¿no? Decir, si estás aquí ahora con lo que tienes y con lo que no tienes, es porque eres la respuesta de Dios para un problema que hay en el mundo. Y partiendo de esta certeza, pues dije, quiero compartir esto con los demás, ¿no? Quiero ponerme manos a la obra, ya no quiero vivir diciendo, bueno, más adelante, cuando sea grande. Y dije, bueno, ¿por dónde puedo empezar? O sea, tengo 14, 15 años. En mi colegio había un sistema como de presidentes de la clase, ¿no? Y a mí me habían elegido ese año mis amigas. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo organizar a mi grupo de preparatoria para que juntas vayamos a una casa hogar, les organicemos un rally a los niños y pues salgamos de nosotras mismas, aunque sea 2 horas en nuestra semana, ¿no? Y en ese sentido, pues organizamos el rally, vinieron, pues casi todo el grupo se apuntó, lo hicimos y de verdad era una alegría, o sea, muchos de ustedes lo han vivido en los apostolados, ¿no? Esa alegría de entregarte, salir de ti mismo. Y en particular había ido una amiga mía que es muy chistosa nuestra amistad porque somos polos opuestos, o sea, hagan de cuenta que yo en el colegio pues era la niña mocha X y Y, ponle todas las etiquetas que quieras. Y, y mi amiga era todo lo contrario, o sea, mi amiga decía que era atea, que estaba a favor del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenía una perspectiva muy diferente de la vida. El punto es que por algún motivo, como todas las buenas amistades, pues ella y yo éramos muy buenas amigas, ¿no? A pesar de ser polos opuestos. El punto es que esta amiga me había compartido hace algunos meses que estaba pasando una situación difícil en su casa y que se sentía muy, muy triste. O sea, de verdad le costaba ver la vida con esperanza. Y saliendo de este pequeño rally que organizamos en 2 horas en la casa hogar, de repente me volteo y veo a mi amiga con una sonrisa de oreja a oreja que les prometo que jamás la había visto así. Y, íbamos ya de regreso en el camioncito de la escuela, pues al punto de encuentro con los papás. Y se me acerca esta amiga y me dice, Cata, hace mucho no me sentía tan feliz. Y para mí este fue un punto de quiebre porque me di cuenta de que Dios puede llegar a las personas no solo por medio del catecismo en donde se aprenden de memoria el credo, que es muy importante, los 10 mandamientos, sino que Dios muchas veces llega a nosotros por medio del servicio a los demás, por medio del encuentro con el otro. Al final somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con el amor de Dios por medio de una viejita en un pueblo de misiones? Entonces yo dije, quiero crear más experiencias como estas para que pues más compañeros puedan vivir esta experiencia de ser encontrados por Dios por medio de los demás, ¿no? Y pues justo como muchas veces ya está súper motivado y se atraviesa un obstáculo, ¿no? Empezó la pandemia y nos tuvimos que encerrar, pero bendita pandemia, porque como no tenía nada que hacer, le pedí recomendaciones de libros a un profesor y me recomendó esta joya de libro, que si no la han leído, de verdad les pido que la pidan en Amazon. Es el DOCAT, es decir, la doctrina social de la Iglesia para jóvenes. Y me encanta este subtítulo que se llama ¿Qué hacer? Ok, o sea, yo ya creo en Dios, ya creo en los mandamientos, ya creo en su amor, ya creo en su misericordia. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con los problemas del mundo? Y en este libro descubrí que existe otra manera de cambiar al mundo. Descubrí
que la única alternativa no era la corrupción, que la única alternativa no eran las modas, no eran los movimientos sociales pasajeros, algunos muy válidos y muy buenos, sino que existía una manera de cambiar el mundo desde respuestas sólidas, desde principios que me llevan al encuentro con el otro y desde una manera de mirar al mundo desde el amor y no desde el egoísmo. Y descubrí que la iglesia, además del catecismo, tiene una serie de respuestas muy puntuales para los problemas sociales que más te preocupan. Por ejemplo, el problema social de la violencia contra la mujer. Existen documentos de la iglesia que hablan sobre eso, sobre cómo los católicos estamos llamados a respetar la dignidad de las mujeres, ¿no? O por ejemplo, si te preocupa el tema del racismo, existen documentos de la iglesia sobre el racismo, el problema de la pobreza, de la migración, de la violencia, entre tantas, tantas otras cosas. Y descubrí que la iglesia en estos casos no es que nos dé una receta ya hecha, de decir, ah, bueno, descubriste que hay un problema de violencia contra la mujer en tu comunidad, sigue los pasos 1, 2, 3, 4 y 5. No, no, no. La iglesia confía en nosotros y la iglesia nos da algunos principios para discernir cuál es la mejor manera de obrar. Entonces, descubrí que la iglesia nos invita a actuar siempre con solidaridad, ¿no? A buscar ayudarnos entre iguales. Esto se ve perfecto cuando hay algún sismo o algún desastre natural, ¿no? Que todos salimos y ayudamos con lo que tenemos. Ayudar desde la subsidiariedad, es decir, que el que pueda más ayuda al que puede menos para que pueda él solo. En palabras más sencillas, no solo dar el pescado, sino enseñar a pescar. También la iglesia nos pide buscar el bien común, no solo el bien para los católicos, no solo el bien para los del Reino Christi, no solo el bien para los que me caen bien, el bien también para las personas con las que no estoy de acuerdo, el bien para los no católicos, el bien para todos. Y trabajar desde la dignidad de la persona, que nos dice que la persona vale por el simple hecho de existir. La persona vale por el simple hecho de ser hijo de Dios, ¿no? Entonces, para mí esto me voló la cabeza y yo dije, ¿dónde está? ¿Por qué nadie me habló de esto? ¿Por qué nadie me habló de que la iglesia tiene respuestas para los problemas del mundo y que quiere que yo participe? Entonces, bueno, algunos documentos que descubrí, Rerum Novarum, ¿no? Que el Papa León XIII habla sobre las condiciones de los trabajadores. Mulieris Dignitatem, que el Papa Juan Pablo II habla de lo que les decía, del papel de la mujer y de su valor. O Pacem in Terris, que es sobre la guerra y las relaciones internacionales. O sea, este documento tuvo un papel vital para que no escalara más el tema de la Guerra Fría, ¿no? O Fratelli Tutti del Papa Francisco, en donde nos habla de la política y de las interacciones sociales hoy en día que estamos tan polarizados. Y con esto yo me llevé la certeza de que nos toca ser protagonistas y eso es lo que quiero transmitirles hoy. Pertenecemos la mayoría de nosotros al 1% de nuestro país con acceso a la salud, al trabajo, a la educación, al transporte, a la casa, a los viajes, etcétera. Muchas veces creemos que estamos llamados a hacer apostolado, ¿no? A irme de misiones una vez al año, una semana padrísimo, subir mis fotos a Instagram. Hacer apostolado, pues tal vez cada 2 semanas, en algún apostolado el fin de semana. Sin embargo, nuestra verdadera vocación como miembros del Reino Christi no es hacer apostolado, es hacer apóstol. Y ser apóstol quiere decir ser católico de tiempo completo. En el número 8 de nuestros estatutos dice, en cumplimiento de nuestra misión, buscamos hacer presente el misterio de Cristo que sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles, líderes cristianos. Las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad. Es decir, si el carisma al que estás llamado es el Regnum Christi, digo todos los católicos, pero muy en particular nosotros, estamos llamados a ser líderes cristianos que salgan de ellos mismos para colaborar en la misión de evangelizar a la sociedad. Ahora, creo que es muy poderoso
evangelizar a la sociedad no solo por medio de las palabras, sino también por medio de las obras. Y esto significa ser católicos de tiempo completo. Es decir, que si tú eres doctor, por medio de tu práctica como médico, vivas los valores y los principios del Evangelio. Que si te toca ser gobernante o diputado en algún momento de tu vida, seas católico de tiempo completo y no aceptes la mordida o la corrupción. Que si eres maestro o cualquier otra profesión, desempeñes tu trabajo con excelencia y busques que contribuya a la sociedad, no solo a un bien económico. Y bueno, ustedes podrán decir, bueno, padrísimo, Cata, estoy súper de acuerdo contigo, pero ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se come esto? Y no se preocupen, así estaba yo al principio. Y la verdad es que eso, la doctrina social nos regala todos estos principios para poder construir una sociedad mucho más justa y nos orienta en ese camino. Y algo que a mí me apasiona es saber que a diferencia del catecismo, la doctrina social de la Iglesia nos pide tomar la iniciativa como laicos y confirmarla con la Iglesia. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, en cuanto al catecismo, a los dogmas de fe, pues el Papa recibe un poco el dogma, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción y dice, bueno, esta verdad es así y entonces los cardenales lo reciben, lo confirman, los obispos también, los sacerdotes lo transmiten por medio de sus homilías, por medio de sus actividades pastorales y los laicos lo recibimos, lo asumimos, lo profundizamos y decimos, qué riqueza, qué belleza tan grande es el catecismo, ¿no? En cambio, en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, los laicos estamos en el mundo sin ser del mundo. Es decir, los laicos estamos en la oficina, en el ambiente godín, los laicos estamos en la universidad, los laicos nos desenvolvemos en el mundo social. Y por eso estamos en una posición privilegiada para poder notar de primera mano los problemas que más aquejan a nuestra sociedad. Entonces, tú como laico, si estás en tu trabajo, en tu oficina, y te das cuenta que corrieron a tu compañera porque porque está embarazada, no puedes quedarte indiferente. O sea, lo que tú has recibido en el Evangelio, en tu formación cristiana, te hace tener un poco este radar, este sentido arácnido de decir, eso no está bien, ¿no? Y en ese sentido, tú como laico te formas, recibes estos principios de la doctrina social y dices, a ver, la iglesia me invita a reconocer la dignidad de esta mujer, la iglesia me invita a reconocer que merece una oportunidad, que no es justo que la corran, ¿no? Entonces tú haces un discernimiento y de repente puedes proponer, oiga, al jefe, ¿no? Puedes organizarte con tus compañeros, ¿por qué no conseguimos contratar a alguien temporalmente o buscar otro proyecto extra en donde ella pueda trabajar desde su casa? En ese sentido, los laicos, los católicos, empezamos a mirar las realidades sociales y a responder. Y entonces tal vez tú viste esta situación y fuiste a dirección espiritual con un sacerdote y le dijiste, a ver, tengo esta intuición de que esto es lo que Dios me está pidiendo hacer. Si va por ahí o no va por ahí. Y entonces te guían, te confirman y después los obispos se pueden dar cuenta de que este es un problema más grande en la sociedad y responden a ello. Y los cardenales publican documentos y finalmente el Papa puede llegar a publicar una encíclica, ¿no? Por ejemplo, cuando el Papa Francisco publicó Laudato Si, no es que fuera el primer católico en la historia que se le ocurrió cuidar el medio ambiente, cuidar a la casa común, sino que el Papa miró lo que muchos católicos estaban haciendo en el mundo, miró la crisis ambiental y recogió un poco de esta sabiduría que entre todos hemos construido gracias al Espíritu Santo y la confirmó. Entonces, en ese sentido, yo no me tengo que esperar a que el Papa saque una encíclica sobre la migración para ayudar a la persona migrante que duerme en la calle afuera de mi casa. O sea, yo no me tengo que esperar a que el Papa publique una encíclica sobre el valor de la vida humana para defender a una persona adulta mayor que vive abandonada, ¿no?
Y al final, la doctrina social de la Iglesia es una manifestación externa de un encuentro profundamente personal. Es decir, es preguntarte en tu vida cotidiana, ¿cómo puedo transformar estas situaciones que me duelen y que me pesan desde mi vida según el Evangelio? ¿Cómo puedo hacer lo ordinario algo extraordinario? ¿Cómo puedo hacer que, no sé, que mi compañero que vive lejos del trabajo o de la universidad, que se gasta un montón de dinero para ir a la universidad, ¿cómo lo puedo apoyar? No, pues tal vez puedo hacer un sistema de rights entre todos, no sé. La idea es empezar. Y el Espíritu Santo nos lo está pidiendo. Es decir, somos la generación de la inmediatez, de la sed de respuestas y de las causas sociales. Si se dan cuenta, si tú le planteas a un joven hoy en día hacer un apostolado en donde va a haber resultados en 5 años, es súper difícil que se comprometa. Porque, a ver, nuestra capacidad de retención, gracias a TikTok, ahora es de 30 segundos. Entonces, somos una generación que requiere mirar consecuencias y resultados de nuestras acciones. Tenemos una sed muy grande de respuestas, ¿no? Tenemos miedo de cuestionar las instituciones, a la iglesia, al gobierno. Y estamos enamorados de las causas sociales. Tal vez en la generación de nuestros papás, pues podían decir, no, pues yo, trabajo, me esfuerzo por un México mejor, ¿no? O tal vez por hacer un mundo mejor. Hoy en día tú le preguntas a la gente y tu amiga de la universidad te va a decir, no, es que yo soy feminista. Y tu compañero del trabajo te va a decir, no, es que yo soy ambientalista porque me mueve muchísimo esa causa. O tu amiga de la prepa te va a decir, no, es que la verdad es que yo amo a los animales y mi causa es los refugios para perritos, ¿no? A lo que voy es, nuestra generación ya tiene una sensibilidad social muy potente y cada uno se siente interpelado por diferentes problemas sociales. Ante esto, llegó el Papa Francisco y nos envió a las periferias existenciales. Nos invitó a salir al encuentro, nos enseñó a dialogar, ¿no? Y nos dijo que la Iglesia tiene respuestas para estos problemas. Y ahora, el Papa León XIV eligió su nombre en parte por la doctrina social de la Iglesia, porque el Papa León XIII fue el primer papa de la historia que publicó una encíclica social, una encíclica en donde la Iglesia directamente nos orienta a los católicos sobre cómo actuar en un tema social. Entonces, creo firmemente que Dios nos está pidiendo a todos involucrarnos en este tema. Y ya para ir cerrando poco a poco, les invito a asumir esta frase de San Francisco, ¿no? Que decía, predica el evangelio en todo momento y solo si es necesario usa las palabras. O sea, esta noche pregúntate, ¿cómo puedo predicar el evangelio en mi vida universitaria, en mi vida familiar, en mi vida social, incluso sin utilizar las palabras? Y creo que hoy más que nunca estamos llamados a pasar de la queja a la propuesta. Si tú te metes 10 minutos a Twitter, te das cuenta que hay un repertorio de quejas interminables. Y cuando ya te queda claro que el mundo está mal, te preguntas, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y como católicos, por el bautismo, recibimos el ministerio de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y en especial me quiero enfocar en el tema de ser profetas. O sea, ser profetas no es únicamente decir, no, pues yo sé qué va a pasar en 10 años. No, no, no. Profetas es anunciar el bien y denunciar el mal. Es decir, nos tocan como jóvenes católicos anunciar el bien en la sociedad y denunciar las cosas que vemos que están mal. Y el Papa Francisco nos decía, cuando los invito a todos a conocer de verdad la doctrina social de la Iglesia, no sueño con grupos de jóvenes sentados bajo los árboles discutiendo sobre ella. Bien está eso, háganlo. Pero mi sueño es más ambicioso. Deseo 1 millón de jóvenes cristianos, o mejor, toda una generación que sea para sus contemporáneos la doctrina social con pies. Es decir, todo esto que estamos platicando, pues se tiene que traducir en acciones. Y muy brevemente les quiero compartir algunos ejemplos de cómo se puede ver esto aplicado. El primer ejemplo aquí, y bueno, se los voy a platicar un poco de mi vida, pues porque es lo que les puedo platicar desde una experiencia realista que sé cómo se vive y cuáles son los retos
y pues también es el medio por el cual Dios ha obrado en mi vida. Les voy a platicar de este primer ejemplo, que es, pues a mí en especial, a partir del 2019 empezaron a salir muchísimas noticias en México de los desaparecidos, ¿no? De feminicidios, de mujeres desaparecidas, empezaron a haber marchas, empezaron a haber todo tipo de movimientos sociales. Y en particular, en mi escuela pasó que una maestra muy querida desapareció. Desapareció y nunca la volvimos a ver, ¿no? A la fecha, pues se cree que fue víctima de algún secuestro o alguna cosa de ese estilo. A lo que voy es a que en el mundo, pues yo vi una necesidad y un dolor muy grande con el tema de los desaparecidos. Un dolor que no me era ajeno, sino que permití que trascendiera esa anestesia que les platicaba al inicio y que me doliera a mí también. Entonces ese es el primer paso, ver. Después juzgar, que no es juzgar a las personas, sino juzgar cuál es la mejor manera de abordar la situación. Porque, a ver, ante el problema de los desaparecidos hay muchísimos enfoques que puedes utilizar. O sea, puedes usar un enfoque de decir, no, pues es culpa de quién sabe quién, no, pues este es un problema que se aborda desde esta perspectiva, no, pues no me ha pasado, entonces no me importa. Entonces, en la parte de juzgar, yo me daba cuenta que existía pues por un lado, una negación de que existía el problema, por otro lado, pues mucho enojo, mucho dolor, un movimiento social. Y también en la parte de juzgar, pues me puse a investigar y me di cuenta de que la iglesia reconocía la violencia que vive la mujer y reconocía el dolor de los desaparecidos. Y también la iglesia me decía que cada uno de ellos tenía dignidad. Entonces, mientras yo estaba haciendo esta investigación en nuestro país, de repente pasó que el gobierno federal decidió borrar la lista de desaparecidos, es decir, habían 112,000 personas desaparecidas en México y decidieron dejarlo en 12,000. ¿Para qué? Para que no se viera tan feo un número tan grande, ¿no? Entonces, ante esto yo dije, no, o sea, no es posible, las personas tienen dignidad y merecen ser buscadas, merecen, pues que mínimo tengamos su memoria en esa lista hasta que puedan ser localizadas. Entonces ya pasamos por el ver, el juzgar y ahora el actuar. Entonces diciendo, bueno, a ver, veo esta situación en mi país. En la parte de juzgar, creo que necesitamos hacer respetar la dignidad de las personas y acompañar a las familias que sufren. ¿Qué puedo hacer? Y entonces me reuní con varios amigos míos y escribimos una iniciativa de ley para prohibir pues en las leyes mexicanas que se borraran a las personas del Registro Nacional para Personas Desaparecidas hasta que fueran localizadas. Y presentamos esta iniciativa en el Senado de la República. Recibió muchísimo apoyo y de todos los grupos parlamentarios, es decir, de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, etcétera, Movimiento Ciudadano. Y esto me dejó como una gran lección de decir, a ver, los católicos sí tenemos algo que aportar a la sociedad y son verdades tan reales, tan objetivas, que no importa de qué lado del espectro político o social estés, hacen sentido. Y si lo formulas bien, pues puede responder a lo que traen las personas en el corazón. Por último, les voy a enseñar otro ejemplo para no alargarme tanto. Pues yo me daba cuenta el tema del medio ambiente, ¿no? La crisis ambiental en el Estado de México, de repente nos quedamos sin agua y, y de repente hagan de cuenta que te daban un horario para poder bañarte porque no había agua a otras horas. En ese contexto, pues yo me di cuenta, pues que el problema ambiental es una realidad, ¿no? Y también veía la problemática de que los medios de comunicación inyectaban una cantidad de miedo, pánico, que ya me encontraba yo con compañeros de la universidad que decían, no, es que estamos desperdiciando oxígeno de la tierra y ya no hay que tener hijos porque vamos a contaminar el mundo y todos nos vamos a morir. Entonces, yo veía esa situación en el mundo. Después, en la parte de juzgar, pues me di cuenta de que hay dos maneras de responder. Una, em, pues eso, sembrando miedo, sembrando pánico,
diciendo pues que la raza humana es una basura, que no debería de existir, o me encontré con la respuesta de la iglesia, que me decía, a ver, la crisis ambiental es real, debemos de cuidar el medio ambiente porque es la creación de Dios, porque por medio de la creación muchísimas personas pueden encontrarse con Dios y porque es fundamental para la salud, para la calidad de vida humana, ¿no? Y también reconociendo este problema, debemos de comunicarlo con esperanza, debemos de movernos a la acción, dejar de entrar en pánico y empezar a ponernos manos a la obra, ¿no? Entonces, ya en la parte de actuar, dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo transmitir un mensaje positivo al mundo, un mensaje de esperanza, que no se quede nada más en una idealización, sino en donde se reconozca la problemática ambiental y se compartan ejemplos de cómo ponernos manos a la obra en vez de tirarnos a llorar y nada más lamentarnos, ¿no? Y entonces contacté a una comunidad indígena Mazahua en el Estado de México, una fundación que yo conocía, en donde entrevisté a estas personas de pueblos originarios que me compartieron de qué manera fue que ellos, por medio de la reforestación de pues su pueblo, cómo fue que por medio de sistemas de captación de agua de lluvia, de construcción de sus casas de una manera sustentable, lograron poder otra vez pues regar, cuidar apropiadamente sus cultivos y dejar de migrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces con ellos los entrevisté, hice un reportaje y lo publicamos con Vatican News. Y recibió pues una respuesta muy positiva en cuanto a decir, a ver, ya aquí en México, ya partiendo de nuestra realidad, no de la de Noruega ni de la de Dinamarca, es posible cambiar las cosas. Y es posible hacerlo con esperanza y no tirarnos a la desesperanza y decir que nos vamos todos a morir, ¿no? Igualmente, pues creé un apostolado que es Make a Difference, que busca hacer este proceso pues con los jóvenes de mi comunidad, ¿no? O sea, decir, a ver, sentarnos cada mes y decir cuáles son los problemas que vemos, cuál es la mejor manera de abordarlos y ponernos manos a la obra. Tal vez no va a ser la mejor solución del mundo, tal vez no va a ser ya lo más profesional, pero creo firmemente que más vale empezar con algo imperfecto, que no quiere decir poco profesional, sino que lo vayamos profesionalizando sobre la marcha, que nunca empezar por decir, uy, no, es que no tengo dinero, uy, es que si tuviera estos contactos, uy, es que si fuera la presidenta de México, ¿no? Y hemos hecho muchísimos proyectos sociales como los que les compartí. Y también me he dado cuenta, pues que aquí también muchos compañeros, amigos que no son católicos, se han sentido atraídos por el hecho de decir, la iglesia me da respuestas a los problemas sociales que son sólidas, que permanecen en el tiempo, que buscan el bien común, que buscan la unidad entre las personas. Y hoy más que nunca, nuestro papel como católicos es dar narrativas de esperanza. Es decir, lo que hace ChatGPT o Gemini o la inteligencia artificial que utilicen es juntar todos los datos de información que están dispersos por el Internet y dártelos en una narrativa. Hoy como católicos estamos llamados a dar narrativas de esperanza, a decir, existe la situación de los desaparecidos, existe la guerra en Gaza, en Ucrania, existe la dictadura en Venezuela. Sin embargo, la historia no termina ahí. Tú y yo estamos aquí por la providencia de Dios que quiere que respondamos a estos problemas. Y al final, la batalla ya está ganada. Ahora, estamos llamados a entregar nuestras vidas en el intento de hacer que el reinado social de Cristo venga al mundo. Es decir, que las estructuras económicas, que en las empresas, que en los gobiernos, que el tejido social, que en las familias, se pueda percibir esa esencia, ese saborcito del amor de Dios. Y el mundo nos necesita hoy más que nunca. Los católicos pues no vendemos esta anestesia de distráete, bueno, ya está pasando la guerra en Gaza, en Ucrania, no te des cuenta, mejor distráete, ve el scroll infinito. Sino los católicos despertamos a la vida. Los católicos, con este Cristo Rey nuestro, venga tu reino, queremos hacerle saber a nuestra generación que estamos llamados a salir al encuentro de ese dolor,
Y quisiera ya cerrar con esta frase de Santa Catalina de Siena que dice, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo y podemos ser faros para nuestra comunidad. Imagínense cómo sería si en todos los salones de tu universidad, si en todos los equipos de tu empresa, hubiera alguien que tuviera esta visión del mundo. Y hay que hacer el bien bien hecho. Es decir, ya si vas a tomar la iniciativa, si vas a asistir a ese albergue migrante que está cerca de tu casa, busca hacerlo de la manera más profesional posible y puedes hacer de las obras de misericordia un proyecto de vida. O sea, creo firmemente que si tenemos la fe, aunque sea el tamaño de un granito de mostaza, podemos mover montañas y más vale intentarlo. Y sí, la vamos a regar, pero como diría el Papa Francisco, él decía, prefiero una iglesia accidentada y herida por salir que enferma por el encierro. Y finalmente, ya a modo de resumen, pues 3 pasos para hacer esto vida en tu vida cotidiana. Ver, es decir, mirar los signos, mirar lo que te duele, mirar la realidad que le preocupa a los demás. Juzgar, qué es lo que dice el mundo, qué es lo que pienso yo sobre este problema, qué me dice Dios y qué me dice la iglesia. Y para eso simplemente te tienes que meter a Google y poner violencia contra la mujer papa. Y te salen mil y un discursos, mil y un documentos, solo asegúrate que sí sea de Vatican.va para que no vayas a leerte cosas que no tienen nada que ver. Y finalmente, actuar con lo que tengas ahora desde donde estés. Diría San José María Escriba, soñad y os quedaréis cortos. Hoy les puedo decir que un sí al sueño de Dios me ha llevado a cumplir mis más grandes sueños personales. Y pues no se queden con esto. Ahora sí que les dejo este QR en donde viene un poco más de información, viene una lista de todas las encíclicas sociales que existen para que te puedas meter y también les dejo pues mis redes sociales y mi teléfono por si quisieran llevar alguna de sus ciudades este taller. Tengo una versión un poco más corta de esta conferencia que es de media hora y después 1 hora en donde hacemos los pasos de ver, juzgar y actuar para sacar proyectos para tu apostolado o para empezarlos. Muchísimas gracias.